hace 2000 años. Es el hombre más conocido del planeta. Pero, ¿cuánto sabemos de él? En el ciclo Misterios de la Fe, los misterios de Jesús. Un recorrido por los hechos históricos que trata de develar quién fue este hombre. Estreno, el sábado 23 a las 10 p.m. por Infinito. El Nuevo Testamento está compuesto por 21 cartas, el libro de Revelaciones y el libro de Hechos, y por supuesto los Evangelios. La mayoría de la gente cree que estos son reportes de primera mano de testigos oculares de la vida de Jesús, quienes luego escribieron lo que vieron. Pero en realidad, el Nuevo Testamento se gestó a cientos de millas de distancia, y por alguien que ni siquiera conoció a Jesús. Su nombre era Pablo, y 14 de las cartas del Nuevo Testamento se le atribuyen. Pablo escribió gran parte de su obra en lo que hoy se conoce como Turquía. Y aunque fue el primero en escribir acerca de la cristiandad, en realidad Pablo comenzó siendo en los años siguientes a la muerte de Jesús como un colono fundamentalista judío que hasta perseguía a los primeros cristianos. Eso es según a su biografía expuesta en el libro de los Hechos del Nuevo Testamento. Pero cuenta la historia que después de tener una visión de Jesús resucitado después de una llamarada cegadora, la vida de Pablo cambió. Entonces empezó a creer que Jesús le pidió personalmente que llevara el mensaje cristiano desde el mundo judío a los gentiles del Imperio Romano. Así emprendió su marcha hacia el oeste, terminando en este lugar, Éfeso. Pablo llegó a Éfeso en barco, por lo que debe haber arribado a donde nos encontramos ahora, justo detrás de nosotros. En realidad debía de haber agua aquí mismo. Esto miraba hacia la bahía. Pablo desembarcó allí y caminó por este camino hacia la ciudad. Éfeso era como muchas otras ciudades paganas de la época, repleta de dioses, de gente rezando en templos y también comprando y vendiendo. Solo un par de horas después de mi llegada, el sitio se atestó de visitantes, lo cual no ha de ser muy distinto a como era en los días de Pablo. Una ciudad con templos y un mercado siempre repleto de turistas. Pero estar aquí me dio una idea de cuánto coraje tenía Pablo. Pablo tenía agallas. Acaba de convertirse, pero no se escondió. Inmediatamente se dirigió a una gran ciudad a predicar el evangelio, aun cuando esto hiciera que la gente le diera la espalda. Me gusta imaginarme a Pablo como un boxeador al que no paran de noquear, pero que una y otra vez se pone de pie. Recibe más castigo y sigue adelante con la pelea. Es entusiasta, es ardiente, siente la fe con fervor. Es un fanático del evangelio. Fanatismo es una mala palabra en la actualidad, pero en aquel entonces parece que fue lo que motivó a Pablo a empezar a escribir. No es que se hubiera molestado en escribir la historia de Jesús, en cambio escribió una especie de reglamento para la primera iglesia. Empezó a escribir como un ejercicio de resolución de problemas. Recorrió el país fundando iglesias en diferentes ciudades y lugares, y no podía estar en todos estos lugares al mismo tiempo. Así que su manera de resolver los problemas que pudiesen surgir en las distintas iglesias fue escribiendo cartas. Pablo tenía una mentalidad similar a la de los profetas del Antiguo Testamento. Él sentía que estaba escribiendo la palabra del Señor. Es la palabra del Señor aplicada a una situación particular, pero aún así siente que está escribiendo con Dios o los espíritus en su interior. Pablo, más que ningún otro, es responsable de gran parte del Nuevo Testamento, escribiéndolo en griego y estableciendo las leyes acerca de todo, desde la importancia de obedecer al gobierno hasta la santidad del amor. Pero Dios no fue la única influencia en su trabajo. Casi con certeza todas las cartas de Pablo fueron escritas por un escriba, no por Pablo. Lo sabemos porque justo al final del 1 Corintio, Pablo dice, escribo esta salutación con mi propia mano. Eso implica que todo lo anterior a eso fue escrito por alguien más. ¿Cómo sabemos que el escriba no decidió divertirse escribiendo cosas que no debían estar? Al escriba se le permitía tener una influencia. En ocasiones podía influir sobre el contenido y el estilo de la carta en cuestión. Pero es muy difícil distinguir el aporte de Pablo del escriba. Después de 2 años,
Pablo y su escriba abandonaron Éfeso y se dirigieron finalmente a Roma. Y allí es donde iré a continuación. Se cree que Pablo fue ejecutado aquí en Roma a finales del año 60, a manos de las mismas autoridades a quienes él mismo denunció, advirtiendo una ola de persecuciones contra los cristianos. Pero el terror de aquellos días también generó una idea extraordinaria, algo que nunca se le había ocurrido a Pablo: escribir la historia de Jesús. Aquí tengo 3 Nuevos Testamentos. Todos corresponden a la misma versión y estoy leyendo la historia del nacimiento de Jesús. Ahora en Mateo comienza con la genealogía de Jesús, quién engendró a quién, y luego pasa a hablar directamente del nacimiento virgen. En Marcos, que es el que sigue, tenemos la historia de Jesús. No hay preámbulos, no hay tiempo para contar quién engendró a quién. Va directamente al hecho de que Jesús estaba vivo y que comenzó su ministerio. Luego tenemos a San Lucas, que comienza la historia de Jesús contando la relación amistosa entre la madre de Juan el Bautista y María, la madre de Jesús. Así que tenemos 3 versiones de la misma historia, pero no coinciden. La primera pregunta que se me ocurre es: ¿son todas estas historias fidedignas o no? Tengan esto en cuenta. Si le disparan a alguien y hay 3 testigos con 3 relatos diferentes, uno se pregunta cuál de ellos estará contando la verdad y cuál no. Eso es lo primero que me genera dudas. Lo segundo es: ¿de dónde salen estas historias? ¿Quién las escribió? ¿Estas personas realmente estuvieron allí? ¿O son relatos de segunda mano como una versión cristiana del juego del teléfono descompuesto? Por ende, a partir de estas 3 versiones diferentes, surgen un sinfín de preguntas. Regresaremos con más Infinito Místico. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con Infinito Místico. Para encontrar respuestas es necesario volver al mismísimo principio. Debajo de esta iglesia en Roma yace una antigua catacumba. Aquí los primeros cristianos enterraban a sus muertos en secreto. Comenzó 34 años después de la muerte de Cristo, cuando el emperador Nerón buscaba un chivo expiatorio para el gran incendio de Roma. Señaló a los cristianos con el dedo, y cuando dio la orden, comenzó la matanza. Muchos creen que de esta comunidad perseguida emergió el primer evangelio alrededor del año 70 después de Cristo, el de Marcos. No sabemos con precisión quién era Marcos. No es como si hubiese firmado su libro al final diciendo de dónde venía y quién era. Pero es posible rescatar algunas pistas de su persona a partir del Evangelio. Es probable que Marcos, como muchos de los cristianos de esta época, haya sufrido alguna persecución en carne propia. Él es muy realista y enérgico. Uno puede oler la sangre y la arena leyendo el Evangelio de Marcos. De alguna manera es debido a esta persecución que Marcos decide escribir el primer Evangelio, porque intenta encontrarle algún sentido a lo que le ocurre. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que contando la historia del primer mártir real de su nueva fe, el mismísimo Jesús? Puede que Marcos sufriera las persecuciones, pero ¿qué sabía él de primera mano acerca de Jesús? La cuestión es que, al analizar los evangelios, uno no sabe si es verdad. No existen registros arqueológicos independientes en los que chequear nada. No había nadie allí con una videocámara grabando estos eventos. No había nadie allí tomando notas hasta donde nosotros sabemos. Así que en su mayor parte nos están pidiendo que confiemos en ellos. No creo que Marcos haya sido un testigo ocular de los hechos. Para empezar, él nunca dice haber hecho tal o cual cosa. Ni siquiera dice haber estado allí presenciándolo. Pero lo que creo que puede encontrarse en Marcos son recuerdos muy interesantes de algunas de las personas que estuvieron involucradas con Jesús. Gente como Pedro, Santiago y Juan. Ellos hablaron con otras personas y esta tradición oral de alguna forma llegó hasta Marcos. Que el primero de los evangelios se haya basado en rumores es un golpe fortísimo. Luego nos damos cuenta de que gran parte de la historia de Jesús está ausente de los primeros manuscritos de Marcos. No hay nada de la natividad, no hay largos sermones, no hay resurrección. A final de cuentas, no es tanto un registro de eventos como una guía de autoayuda que dice que el sufrimiento y las persecuciones son el mejor camino para llegar a Dios.
Marcos es el genio creativo que pone en marcha todo el proceso de escritura de los evangelios. Es algo bastante arrogante y presuntuoso decir que va a escribir una versión fidedigna de esta historia. Desde mi punto de vista, su objetivo era casi de propaganda. La gran idea de Marcos levantó vuelo. Poco más de una década después, en Antioquía, Siria, otro hombre decidió escribir la historia de Jesús. Pero esta vez es una campaña de relaciones públicas para una clase de Cristo muy distinto. La mayoría de la gente cree que el Evangelio según Mateo fue escrito por Mateo, el recaudador de impuestos, uno de los 12 discípulos. Cuando uno analiza cuidadosamente el documento, puede ver que el Evangelio no parece ser el producto de un testigo presencial. Entonces, ¿quién es este personaje? Bueno, lo más importante acerca de Mateo es que es claramente un escritor judío que sabe todo acerca de los hábitos y costumbres y las leyes del judaísmo. En vez de regresar al tablero de dibujo, Mateo comenzó copiando extensos pasajes del Evangelio de Marcos, reescribiendo algunos y agregando sus propios párrafos. En el mundo antiguo no existían leyes de derechos de autor y se podía copiar descaradamente, y eso es lo que hizo Mateo en algunos casos, palabra por palabra. ¿No es eso un plagio? Creo que se podría decir que si Mateo escribiera en la actualidad podrían llevarlo a juicio por plagio. No hay duda al respecto. Lo que creo que Mateo estaba tratando de hacer es reemplazar a Marcos. Está tratando de tomar su lugar. Mateo cree que el retrato de Marcos de Jesús no es del todo correcto. Él sabe que Jesús era judío y sabe que Jesús era mucho más judío de cómo Marcos elige representarlo. Así que de alguna manera se toma el trabajo de casi rejudaizar a Jesús y hacerlo ver más judío. Entonces Mateo agrega la historia de la Navidad, el Sermón de la Montaña, el Padre Nuestro, todos indicando que Jesús era la realización de las profecías del Antiguo Testamento. Y es por esto probablemente que este libro haya terminado siendo la estrella del Nuevo Testamento. Entonces, ¿fue Mateo el primer promotor de un Jesús judío? Eso creo. Creo que una de las cosas que quiere hacer es convertir a Jesús en un hijo de Abraham, un hijo de David, representarlo como a Moisés. La mayoría de las personas lee este evangelio como si fuera historia, pero usted está sugiriendo que es propaganda. ¿Cómo se sostiene todo eso como cristiano? Creo que la clave está en que no es una cuestión de exclusión, que algo tenga un propósito determinado, que esté diseñado para contar una historia particular o un grupo de gente en particular, no quiere decir que no contenga nada de historia. A esta altura, a finales del siglo I, el escenario estaba preparado para los evangelios. Y la clave estaba en ser un buen agente de relaciones públicas, como Lucas, un hombre educado en Grecia. Lucas se concentró en incorporar la Biblia a la cultura popular del Imperio Romano, escribiendo no solo un evangelio, sino también el libro de los Hechos, describiendo la expansión de la cristiandad desde Jerusalén a Roma. Lucas quiere decirle al mundo que esta religión cristiana es respetable, que está bien. Está tratando de decir que aunque en un principio la historia de este carpintero de un sitio lejano le suene un poco loca, no lo es. El cristianismo es algo respetable. Es la clase de cosa que un ciudadano romano de clase media civilizado como él podría creer. Es algo que está justo ahí en el corazón del imperio. Y Lucas pavimentó el camino del cristianismo para convertirlo en la religión imperial romana. El argumento publicitario del último evangelio es el más obvio. Fue escrito por un judío llamado Juan, que fue expulsado de una sinagoga en la antigua ciudad de Pablo, Éfeso, a finales del siglo I. Y al escribir unos discursos adicionales y un tanto irrealistas de Jesús, Juan propuso un nuevo ángulo específico. ¿Cuál era la necesidad del cuarto evangelio? Dado que Juan escribió un evangelio, debemos asumir que por alguna razón habría de haber estado insatisfecho con los otros tres. Sospecho que lo que no le gustaba de ellos es que ninguno de los tres lograba retratar bien a Jesús. El Jesús de los otros evangelios no es, digamos, lo suficientemente divino. ¿No es eso simplemente reescribir la historia? Creo que el autor del Evangelio según Juan está definitivamente meditando acerca de estos eventos y pensando en ellos, tratando de trabajar en ellos y reordenarlos un poco para su propia época. ¿No está de alguna manera inventando muchas de estas cosas? Bueno, supongo que él podría argumentar que fue el Espíritu Santo quien lo inspiró a escribir algunas de las cosas que los otros autores de Evangelios no describieron en profundidad. Todo esto es exactamente lo contrario a lo que me enseñaron a creer cuando era niño. Lo mismo que creen ciegamente los peregrinos a quienes conocí en Jerusalén hace unos días. Así que la pregunta para mí como creyente ahora es si el hecho de que los evangelios no sean un simple reporte no les quita crédito.
Una de las cosas que aprendí estando aquí es que uno no puede leerlos literalmente. No se supone que sean relatos de testigos presenciales. No sabemos con exactitud qué ocurrió, pero quizás no necesitemos saberlo, porque percibimos estos textos como los intentos de una comunidad de entender lo que pasaba en sus vidas, así como también reflexionar acerca de la vida de Jesús. Entonces podemos interpretarlos como libros de fe que intentan transmitir fe. Pero esto también incorpora un elemento peligroso, porque me sugiere que cualquier lectura literal de estos textos podría ser peligrosa, porque no entenderíamos de qué se tratan en realidad. Regresé a Inglaterra para hablar con un tipo que se transformó de villano del submundo en cristiano renacido, solo mediante la lectura de y creyendo los evangelios del Nuevo Testamento. La gente tiene una imagen distorsionada de los cristianos, creyendo que somos personas débiles, que andamos por ahí en túnicas y sandalias y no asustaríamos ni a una mosca. Desde mi punto de vista, los boxeadores, los traficantes de drogas y los drogadictos y los mafiosos, todos deberían escuchar el Evangelio de Jesús. El ex criminal Alan Murdoch es, como él mismo se define, un evangelista del submundo. Hoy trabaja como promotor de boxeo en el norte de Londres y dice que hace 14 años la palabra de Dios lo rescató de una vida criminal. Me encanta pelear. Solía ser un peleador callejero y eso me metió en problemas violentos, aún de pequeño. ¿Por qué te metieron en prisión? Por ocasionar disturbios, por herir y por 2 asaltos. Difícilmente diría un hombre de Dios. Pero esto cambiaría. En diciembre de 1990, Alan tuvo una visión. No recuerdo la hora exacta, pero me desperté. Y al despertarme, a la derecha en mi cuarto, vi una nube de humo gris. Y en la penumbra distinguí los ojos, la nariz y la boca de un hombre que me observaba. Casi me mata del susto, y a decir verdad, tenía una pistola calibre 38 apuntándome a la 100, y la mano del tipo temblaba como loca. Le miré la mano y pensé, ojalá no estornude, porque si lo hiciera, me volará la cabeza en 1000 pedazos. Lo que ocurría en mi cuarto cada vez me perturbaba más, porque sabía que era algo sobrenatural. Desde ese día en adelante, la Biblia se convirtió en el libro más importante de la vida de Alan. Pero ¿qué hay de mi investigación acerca de los evangelios en Roma? ¿Alan realmente necesita leerlos como si fueran un registro histórico? La Biblia es como un manual para mí. Es como un código de conducta de vida. Y creo que si uno quiere aprender acerca de la vida y aprender a conducirse en la vida, a relacionarse con la gente, la Biblia es también un libro de poder que puede ayudarte como persona. Para mí la Biblia es mi manual de vida. ¿Quién escribió la Biblia para ti, Dios o los hombres? Dios. Dios la escribió, aunque fue el hombre quien la transcribió físicamente. Pero para mí fue Dios quien inspiró y dictó los textos al hombre. Es la palabra de Dios. La Biblia para mí es la palabra de Dios. ¿Eso quiere decir que cuando lees el Nuevo Testamento lo haces como si fuera literalmente la palabra de Dios? Claro, es literal. Entonces, ¿crees que, por ejemplo, Mateo fue un discípulo que escribió lo que vio? Eso creo, sí. Sí, eso creo. Sí. ¿Qué pensarías si te dijera que en realidad fue escrita años, décadas después de la muerte de Jesús y no por testigos presenciales? Aquella noche en mi casa, Dios vino a mí y me mostró que es real. Ahora, si la Biblia, la cual creo es la palabra de Dios, creo que Mateo está exactamente donde dice que estuvo en su momento, y no me importa. No quiero faltarle el respeto a los profesores y eso, pero no me importa lo que digan. Para mí, ellos estuvieron ahí en ese momento. Jamás lograré quebrar la fe de Alan. Mire como lo mire, él ha sido salvado y eso es seguro. Pero uno se pregunta si los problemas de autoría generaron alguna clase de búsqueda espiritual entre los rangos superiores de la iglesia anglicana en gente como el obispo de Durham. Obispo Tom, para usted, ¿quién escribió la Biblia? La Biblia es un libro creado por humanos, pero los cristianos siempre dijeron que es un libro sagrado y que Dios quiso que ellos escribieran lo que hicieron. Y esto nos lleva al corazón de la clásica pregunta teológica de cómo puede ser que tanto Dios como los humanos sean responsables de la misma cosa al mismo tiempo. Y esto es uno de los misterios más antiguos al respecto. Si ninguno de los autores fue testigo presencial, ¿esto no reduce su autoridad y credibilidad?
Aun cuando ninguno de los evangelios fue escrito por testigos, es posible llegar fácilmente al Jesús real. A menudo nos olvidamos cómo funcionan las culturas orales porque vivimos en una cultura impresa, y en su clase de cultura el tipo de historias que la gente cuenta, especialmente si son historias que les cambiaron la vida, son relatadas una y otra vez hasta que forman parte del tejido interno de las personas. Y entonces una comunidad entera cuenta estas historias y de pronto nos encontramos que tienen un conjunto de narraciones interconectadas. A mí me parece que lo que usted está diciendo es que al leerla, entonces está leyendo algo que es histórico y verídico. Entonces, cuando nos dicen que Jesús caminó sobre el agua, para usted es real. No estoy seguro de qué significa real. Es una palabra engañosa. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Sí me alegra afirmar que ocurrió. También básicamente porque creo que Dios puede hacer lo que Dios quiera. Y por supuesto nuestra cultura niega parte de esto. No queremos creer que alguien camina sobre el agua. Peor para nosotros, tenemos que arreglarnos con lo que tenemos. Cada autor tiene su perspectiva y su ángulo, a veces incluso un propósito distintivo. ¿Es justo decir que lo que están haciendo es vender el evangelio? Todos escriben desde una perspectiva, como cuando colocas una cámara para grabar todo lo que ocurre. Quizás veas algo interesante, pero es posible que sea aburrido. Así que obviamente ellos eligen y editan. Si quieres, llámalo vender o publicitar siempre que te des cuenta de que todos lo hacemos. En otras palabras, esta no es una manipulación maliciosa e intencionada de los eventos. Están contando una historia de una manera interesante y que resalte su significado. Admito que es el significado que ellos ven, pero eso no significa que los hechos no hayan ocurrido. Hay que dejar atrás esta discusión de si es una postal de lo que ocurrió o si alguien la escribió más tarde. Es algo mucho más rico que eso. Palabras fuertes. Pero estoy seguro de que esta férrea creencia en que la Biblia está fuera de discusión se debe en gran parte a la increíble autoridad del texto en sí mismo. Regresaremos con más Infinito Místico. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con Infinito Místico. Esta es una de las imprentas más grandes de Gran Bretaña que produce copias de la Biblia, cuya tecnología está a años luz de la existente en el siglo II, cuando miles de escribas copiaban los rollos originales de los evangelios y cartas del Nuevo Testamento una y otra vez, la única manera de publicarlo en ese entonces. Pero un salto aún mayor que el de esta maquinaria es el hecho de que en la actualidad la Biblia sea un único libro con un índice de capítulos definitivo y un orden fijo, siempre iguales. Creo que la mayoría de la gente se sorprendería mucho al saber que la Biblia no apareció con la forma de este libro. Después de todo, es una escritura sagrada, y sagrado suele significar que cayó del cielo como palabras de la boca de Dios mismo. Pero el hecho más sorprendente es que alrededor de 200 años después de Jesús, no había solo 4 evangelios y el resto de los libros del Nuevo Testamento, sino docenas de otros evangelios y cartas, todos con distintas versiones de los hechos y todas peleando por ganar reconocimiento. Así que todavía faltaba mucho en términos de compilar la Biblia a partir de esta colección de textos escritos en distintos idiomas hasta llegar a la versión moderna y exitosa de la Biblia, con su cubierta brillosa y a disposición de todos y en la librería más cercana. Y no es que todos pudieran leer las escrituras en la antigüedad, donde el nivel de alfabetismo rondaba solo el 10%. Debemos recordar que la gente, durante todo este período, escuchaba los relatos de la Biblia cuando se los leían. Y los académicos y los predicadores la leían y estudiaban. Pero la gente común escuchaba cómo se la leían, sin tener acceso al libro en sí mismo. Los líderes individuales en determinadas ciudades tenían el poder de ser los obispos maestros de estas poblaciones y enseñaban la Biblia y le decían a la gente qué pasajes de la misma reconocían y cuáles no. Así pareció conformarse un consenso acerca de qué son las Escrituras. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, por supuesto, y las cartas de Pablo y lo demás. Pero detrás de escena, varios obispos estaban trabajando duro para suprimir o desacreditar todo lo que consideraran una herejía o un enfoque peligroso. Luego, en el siglo IV,
un desarrollo tecnológico ayudó a establecer el canon o lista de libros del Nuevo Testamento. En este periodo se da la transición del papiro al pergamino, cuero, piel de animales y muchos otros materiales aptos para la producción de libros gruesos. Esto tuvo un rol fundamental en la compilación de todos los textos en un único volumen. En las páginas contenidas entre ambas cubiertas está todo lo que necesitamos saber. En el año 312 de nuestra era, el emperador romano Constantino se convirtió, y de repente el cristianismo era la fe del hombre más poderoso sobre la tierra. Encargó 50 Biblias, presionando a los expertos a confirmar su contenido. En poco más de una generación, el canon, el índice de libros de la Biblia, tomó su forma definitiva de la actualidad. He aquí una copia de una de esas primeras Biblias, el Codex Vaticanus. Este es el manuscrito completo de la Biblia griega más antiguo que tenemos. Es el pináculo, la cima. Proviene del siglo IV y estableció el canon. Esta es la Biblia cristiana, el Antiguo Testamento griego, el Nuevo Testamento griego, dispuesto para que la leamos, presumiblemente en las iglesias como la palabra de Dios. Así que no solo contiene las escrituras, sino que en sí mismo es un libro muy valioso. Tiene una presencia real que cuando lo lees y estudias es fantástico. ¿No tiene precio? El original no tiene precio. Esta es una copia, pero el original no tiene precio. No puede ser calculado. El año pasado, una copia de una única página del Evangelio de Juan, proveniente de un manuscrito del siglo III, fue vendida en $400,000. Sea cual fuera su valor, todavía me incomoda la idea de que el Codex Vaticanus y la Biblia de la actualidad no cuenten la historia completa, que algo maravilloso se hubiera perdido a manos de algún tipo de censura. Cuando se compila un libro, siempre hay una gran discusión acerca de qué debe excluirse y qué incluirse, y esto siempre genera discordia. He formado parte de comités editoriales y lo he experimentado personalmente, así que toda compilación me despierta sospechas, incluyendo la Biblia. Aunque esta fue cerrada, sellada y archivada hace 1600 años, todavía creo que uno puede aprender tanto de lo que quedó afuera de la edición final como de lo que quedó adentro. Quiero saber más acerca de lo que quedó excluido de la Biblia. Las docenas de evangelios y protoescrituras que quedaron fuera de la Biblia permanecieron ocultas, algunas incluso literalmente enterradas, durante los siguientes 1500 años o más. Con el paso del tiempo, estos textos se cubrieron de un manto de misterio, rumores y escándalo. ¿Eran parte de alguna clase de contracultura? ¿O simplemente decían algo acerca de Jesús que los poderosos no querían escuchar? En Boston, en los Estados Unidos, una experta académica dedicó la última década a trabajar en uno de estos evangelios ocultos, un papiro que salió a la venta en Egipto en 1896. A la persona que lo vendió le habían dicho que había sido descubierto por un campesino en un nicho en un muro, cerca del área de Akhmim, en la región central de Egipto. Pero esto no puede ser cierto, porque ningún documento podría sobrevivir a la intemperie durante 1500 años. Así que pensamos que probablemente lo hayan hurtado de una tumba, algo bastante ilegal. Y luego apareció en el mercado de antigüedades del Cairo, donde fue adquirido por un estudioso alemán que lo llevó a Berlín. Este manuscrito resultó ser una copia del siglo V de un relato previo de la vida de Jesús del siglo II. Y la clave para entender por qué no fue incluido en la Biblia radica en el hecho de que no fue escrito en el nombre de Pedro, Tomás o Juan, sino de María Magdalena, de quien siempre me dijeron era una prostituta reformada. Ella fue seguidora de Jesús. Era judía de la ciudad de Magdala, en Galilea. De ahí su nombre Magdalena. Ella fue la primer testigo de la resurrección y la primera enviada que llevó el mensaje de la resurrección al resto de los apóstoles. El Evangelio de María, escrito por sus seguidores en el siglo II, enfureció a los primeros líderes de la Iglesia. Contenía, según ellos, herejías, puntos de vista escandalosos y contrarios a los suyos. Pero lo que más los enfureció es el hecho de que decía que las mujeres, como María Magdalena, eran tan aptas como los hombres para ocupar posiciones de poder dentro de la Iglesia. El canon en sí mismo fue diseñado para excluir. Hay una tendencia a dejar a las mujeres en un segundo plano, pero toda la evidencia demuestra una y otra vez que había mujeres apóstoles.
Pero el Nuevo Testamento es muy selectivo y tendió a elegir los textos que conformaron la idea de excluir a las mujeres de posiciones de liderazgo. Y como si no hubiera sido suficiente para los jefes de la iglesia excluir el Evangelio de María Magdalena de la Biblia, también embarraron su reputación con el viejo truco de la campaña de difamación sexual. No hay evidencia en los evangelios del Nuevo Testamento ni en ningún texto de la primera época de que María Magdalena fuera una prostituta, y sin embargo esa es la imagen que llegó hasta nuestros días. Pero si leemos el texto, no lo encontraremos allí. Se salieron con la suya simplemente porque hay demasiadas Marías en el Nuevo Testamento y es demasiado confuso. Una de ellas, no María Magdalena, unge a Jesús en el Evangelio de Juan. Luego, en Lucas, una mujer supuestamente pecadora también unge a Jesús. Así la confusión se generó alrededor del siglo V, y por los 1500 años siguientes se identificó a María Magdalena como aquella pecadora. La historia siempre la cuentan los vencedores, y el Nuevo Testamento es claramente una compilación de libros que ganaron la batalla por la ortodoxia. Es como si dijeras que el Evangelio de María nunca logró reconocimiento por cuestiones políticas. La política siempre está involucrada, las relaciones de poder también. ¿Quién nos dice que esta es la manera que debemos vivir, pensar, que así deben ser las cosas? Estas cuestiones de ortodoxia y herejía tuvieron implicaciones claramente definidas para quien estaba a cargo. Sorprendido al descubrir tanto chauvinismo en el corazón de la Biblia, creo que es hora de preguntarle al respecto a la gente a cargo de la iglesia. Próxima parada, una cita con el director del Instituto Bíblico Papal del Vaticano. En la actualidad, la gente jura sobre la Biblia en la corte. Alguna gente la guarda o la coloca en un sitio importante en sus casas. ¿Por qué cree que la gente venera tanto al libro en sí mismo? Creo que hay algo en la palabra escrita que la gente considera sagrado, como si en sí tuviera alguna clase de autoridad. Por ende, la palabra escrita de Dios, la palabra de Dios materialmente escrita, tiene algún tipo de poder o santidad en sí misma. ¿Pero qué le dio a los hombres el derecho a decidir si es realmente la palabra de Dios o no? Una de las mayores motivaciones vino de los herejes, de la gente que cree en algo que es diferente a lo que se considera el estándar de la fe o el estándar de la creencia. Hablar de herejes es como hablar de guerreros de la libertad, porque estos podrían ser personas que nos agraden, aunque otros los consideren un terrorista. ¿No vale esto también para un hereje? ¿No estaba la iglesia emitiendo juicio acerca de qué textos consideraban legítimos y cuáles eran ilegítimos? Por supuesto, porque a determinada gente que aceptó determinados libros que no todos aceptaron, debía decírsele que estos no eran parte de la lista oficial. ¿Hay algún libro escrito por mujeres que forme parte del canon? Que yo sepa, no. Se realizaron concilios donde se reunieron los hombres educados, los influyentes, los académicos, para determinar qué debe formar parte del canon. ¿No es esa una obra de los hombres más que de Dios? Bueno, en ese momento en particular existían hombres que fueron utilizados como instrumentos divinos para realizar esta tarea. El Espíritu Santo tiene la función de asegurar que exista una doctrina apropiada para la iglesia. Entonces me está diciendo que el Espíritu estuvo presente para evitar que hubiera intereses, ignorancia o incluso prejuicio a la hora de conformar el canon. Bueno, yo creo que siempre que hay un grupo humano también hay intereses, ignorancia y prejuicios. Así es la realidad humana. Pero si tenemos suerte, cuando se conforma un gran grupo de gente trabajando unida, el resultado final será el resultado deseado por el Espíritu. Eso es conformarse con lo que hay. Debe haber algo más dramático y poderoso que pueda hacer el Espíritu para modificar a este grupo de hombres poderosos. El Espíritu trabaja silenciosamente. Pero un pasaje al final del libro de Revelaciones no deja de repetirse en mi cabeza.
Son las mismísimas últimas palabras de toda la Biblia y son una especie de amenaza para quien se meta con el libro, tal y como ha sido dispuesto. Si algún hombre osara agregar algo a todo esto, Dios le enviará plagas tales como las descritas en este libro. Y si algún hombre osa quitar alguna de las palabras de este libro, Dios le quitará su parte del libro de la vida. A esta altura, me parece que la conformación del canon fue en realidad el fruto de la unión de personas ricas y poderosas que editaron un texto con el fin de incrementar su propio poder, incluyendo a quienes ellos querían en la ortodoxia, y dejando fuera de ella a quien ellos quisieran dejar afuera. ¿Dónde está el espíritu en todo esto, en este proceso? ¿Saben qué pienso? Yo creo que el espíritu se trata de la hora, del hoy, y este espíritu nos da la capacidad de estudiar este proceso y reconocer los intereses, la ignorancia y los prejuicios involucrados en él, y preguntarnos acerca de la legitimidad y validez de lo que se hizo. Esa para mí es la influencia del espíritu, darnos el poder de ver más allá de lo que aparentemente pasó. Regresaremos con más Infinito Místico. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con Infinito Místico. Pero de ninguna manera la política se terminó en la Roma del siglo IV. Y para llegar a mi Biblia tal y como es en la actualidad, hubo más autores, pujas editoriales e incluso derramamiento de sangre. Belén, de acuerdo al Evangelio de Mateo, el lugar del nacimiento de Jesucristo. ¿Pero hay alguna otra razón por la que esta es una parada clave en mi búsqueda de los autores de la Biblia? En el siglo IV después de Cristo, la lista de libros que conforman la Biblia quedó más o menos determinada. Sin embargo, su contenido se siguió reescribiendo. Cerca del año 380, un hombre llamado Jerónimo llegó a Belén enviado por el Papa. Tomó un curso acelerado de hebreo y rápidamente comenzó a trabajar en una cueva debajo de esta iglesia. Su objetivo: llevar la Biblia a un nuevo público en las calles de su ciudad natal de Roma. Este sitio es realmente importante porque aquí San Jerónimo tradujo la Biblia a un idioma occidental popular, el latín. Esto la hacía más accesible y más gente podría leerla. Y lo que hizo fue lo que la imprenta hizo años después y la computadora hace en la actualidad: revolucionó el acceso a la Biblia. La traducción de Jerónimo presenta numerosas fallas, pero fue la dominante durante varios siglos. Casi todos los que leyeron la Biblia en Occidente leyeron la versión de los Hechos según Jerónimo. Pero la historia de quien quizás escribió la versión de la Biblia más famosa y difundida comienza 1000 años después, y para mí mucho más cerca de mi hogar, en Oxford, Inglaterra. A finales del siglo XIV, los libros que conformaban la Biblia habían permanecido unidos por casi 1000 años. Pero todavía no existía una traducción al inglés. Eso significaba que los únicos que podían leer la Biblia eran los expertos en latín y no eran demasiados. Pero las cosas cambiarían gracias a que un puñado de intelectuales decidieron traducir la Biblia al inglés. Ahora, no solo estaban arriesgando su reputación, sino también sus vidas. Cerca del año 1370, un académico llamado John Wycliffe estaba causando estragos entre el poder eclesiástico. Estaba lleno de ideas militantes, entre ellas que el clero no debía ser propietario de sus tierras y bienes. Pero lo más audaz era la idea de Wycliffe acerca de la Biblia. Wycliffe creía fervientemente que tanto la sociedad como la iglesia inglesa necesitaban ser reformadas y sobre todo liberadas de la influencia de una iglesia con base en Roma, y descubrió que para fortalecer al pueblo inglés, para cambiar las cosas, necesitaban tener acceso a la Biblia en su propio idioma, una lengua que pudieran entender. Y esto no era un tema únicamente religioso, era una cuestión de quién controlaba a quién en la sociedad medieval. En la Edad Media no se podía separar la política de la religión.
Y Wycliffe era activamente religioso, pero al mismo tiempo políticamente militante. Creía que el gobierno debía ser del pueblo, para el pueblo. Y vio que esta idea estaba presente en el Nuevo Testamento, porque entonces el pueblo no podía acceder al Nuevo Testamento y corroborar esta idea. El problema fue que esto era directamente tabú. Lo último que quería la Iglesia era darle a la gente el poder de tener su propia interpretación de los dichos de la Biblia. Pero Wycliffe se mantuvo desafiante. Aunque él no tradujo demasiado, reclutó otros que se abrieron paso entre la Biblia en latín de Jerónimo para completar la primera Biblia en inglés de la historia. Esta no es una de las Biblias personales de Wycliffe, pero es una Biblia producida por Wycliffe y su círculo. ¿Cuán subversivo era tener una de estas entre tus posesiones personales? Imprimir una Biblia en inglés era ilegal. Poseer una Biblia en inglés también lo era. Así que si tenías una copia de estas junto a la chimenea en tu mansión y entraba la policía, estabas en problemas. No se la hubieras mostrado a nadie más que a tus amigos. El Papa Martín estaba tan disgustado con las convicciones de Wycliffe que 44 años después de su muerte ordenó que exhumaran sus huesos y fueran incinerados públicamente. Pero otro traductor de la Biblia al inglés sufriría un destino peor. Sus ideas también tomaron forma siendo un clérigo aquí en Oxford y fueron un aporte fundamental en el camino hacia una Inglaterra protestante. Su nombre era William Tyndale. No caben dudas de que Tyndale se inspiró en el ejemplo de Wycliffe, pero Tyndale estaba convencido de que las traducciones de Wycliffe no eran lo bastante buenas, y no es que se basara en Wycliffe para superarlo. De algún modo, estaba comenzando de cero de nuevo. A diferencia de Wycliffe, Tyndale tenía acceso al texto del Nuevo Testamento en griego y al texto en hebreo del Antiguo Testamento. Así que en vez de trabajar sobre la versión defectuosa de la Biblia en latín de Jerónimo, Tyndale se sentó con los originales y puso a trabajar su talento creativo. Esta es una copia del Nuevo Testamento de Tyndale, el primer Nuevo Testamento en ser traducido directamente de la versión griega y ser impreso en inglés. Este fue producido en masa, mucho más económico en comparación con la versión de Wycliffe. La calidad de la traducción de la Biblia de Tyndale es reconocida universalmente, no solamente por la calidad técnica, sino también por la forma en que usó el inglés. Frases como la sal de la tierra se remiten directamente a Tyndale. A mediados del año 1520, la prohibición de la Biblia en inglés era tan estricta que Tyndale tuvo que escapar al continente. Pero no había salida. En octubre de 1536, las autoridades católicas lo capturaron. Fue estrangulado y quemado en un poste. Pero las palabras de Tyndale perduraron. Podría apostar que sea cual sea la versión en inglés que uses en la actualidad, el fantasma de Tyndale sobrevuela sus páginas. Aún antes de la muerte de Tyndale, tener una Biblia en inglés en Inglaterra se tornó aceptable. El país era ahora protestante, pero la élite seguía preocupada por las disputas religiosas internas y decidieron que sería mejor tener su propia versión de la Biblia. Así, el rey James encargó una nueva traducción que tomó el 85% de la versión de Tyndale, agregándole luego el sello de aprobación real. El rey James reunió a 54 traductores, incluyendo a los estudiosos más reconocidos del país, para crear esta nueva traducción. ¿Qué ganaba el rey con todo esto? Él necesitaba generar un consenso religioso. James no quería un reino quebrado por religiosas. Quería que la nueva Biblia trajera paz y armonía religiosa. Entonces la versión del rey James era muy política. No caben dudas de que James tenía motivación religiosa, pero sus prioridades políticas eran tales que se aseguró de que hubiera representantes de las facciones opositoras en los comités de traducción. La idea era unir a Inglaterra bajo la Biblia. La versión del rey James prevaleció como la única versión en inglés aceptable de la Biblia desde 1611 hasta la Primera Guerra Mundial. Sigue siendo un éxito a nivel mundial, y la revolución de las traducciones sigue viva. En la actualidad existen incontables versiones de lo que Wycliffe y Tyndale hicieron, escritas para el público del momento. Una Biblia escocesa, una Biblia hip hop, hasta existe una Biblia para chicas adolescentes.
Tal como las remezclas de la música moderna en las que uno puede tener una versión original y 20 personas haciendo una mezcla distinta de la canción, eso es lo que le pasó a la Biblia, excepto que en este caso son miles de remezclas, capa sobre capa de modificaciones y ediciones. Por ello, los traductores modernos son parte de una larga tradición de profesionales que se enfrentaron a la Biblia para modificarla y adaptarla a una nueva audiencia en particular. No hay nada nuevo bajo el sol. Y esto también se aplica a la hora de interpretar la Biblia. Mi viaje está por terminar. Me ha llevado a miles de años atrás. Pero las preguntas que hice entonces son más pertinentes aún en la actualidad. Y les diré por qué. La libertad y el miedo están en guerra. El presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, dice vivir según los preceptos de la Biblia. Y entre un 30 y 40% del electorado estadounidense está compuesto por cristianos evangelistas que creen que Dios la escribió. Justo antes de las elecciones, Bush sabe que si logra atraer a los fundamentalistas religiosos que no votaron la elección anterior, logrará 4 años más en la Casa Blanca. Si los cristianos de América obedecen a Dios, Dios bendecirá a América. Si no lo hacen, Dios no bendecirá a América. Me dirijo a una iglesia bautista en Georgia para encontrarme con un importante predicador de quien se dice es consejero espiritual del presidente. Conoce a Bush desde 1988 y hasta usa gemelos con el escudo presidencial. ¿Qué significa la Biblia para George Bush? Yo creo que él cree en la palabra de Dios y esta es su guía. Dios lo dijo. Es suficiente. Yo lo creo. Es la fuente más importante de sabiduría acerca del bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, el significado y el objeto de la vida humana a disposición de todos los seres humanos. El otro día un liberal me preguntó si le hubiera sugerido al presidente que hiciera algo de otro modo. Le dije que sí, que yo hubiera invadido Irak con tropas americanas, no con 120,000 soldados, sino con 500,000. ¿Le parece correcto que la Biblia tenga un impacto sobre la política doméstica y exterior? Seguro. La verdad bíblica es la verdad con mayúsculas. Y si es verdad un domingo, entonces lo será el lunes también, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y debería poder aplicarse a todos los aspectos de nuestras vidas. Para que un cristiano se involucre en un conflicto armado, debe ser antes autorizado por la autoridad legítima. No creo que las Naciones Unidas sean una autoridad legítima para los Estados Unidos. Si están de acuerdo con nosotros, bien. Y si no lo están, bueno, no me importa. ¿Cree que leer la Biblia lo haga un mejor presidente? Como cristiano creo que sí, que te convierte en una mejor persona, en un mejor marido, un mejor senador, una mejor esposa, un mejor padre, una mejor madre, un mejor obrero, un mejor abogado. Te hará un ser humano mejor. En este viaje he intentado averiguar quién escribió la Biblia y me he encontrado con teólogos que dicen que no debemos interpretar el Nuevo Testamento literalmente, porque fue escrito décadas después de que esos eventos tuvieran lugar. Así que con seguridad hace falta ser un poco más flexible. Yo no creo que tenga que serlo. No es una cuestión de intelecto ni de academia, es una cuestión de fe. La mayoría de la gente a la que usted se refiere se aproxima a la Biblia con lo que yo llamo un código de presunción napoleónico. Y según ese código uno es culpable hasta que se prueba la inocencia. Yo me aproximo a la Biblia con el enfoque del derecho inglés. Uno es inocente hasta que se prueba lo contrario. Así que es la palabra de Dios hasta que se pruebe lo contrario. Algunos teólogos afirman que el texto bíblico que fue escrito hace miles de años es inexacto y que no puede ser la base de una política racional, ya sea doméstica o externa. ¿Qué piensa de esto? Son patrañas. Si quiere una respuesta corta, le daré una. Patrañas. Patrañas peligrosas. Cuando uno cree en la Biblia y sigue sus preceptos, Dios te bendice y creces. Cuando cuestionas las Escrituras, esa es la teología de la muerte. Quiero agradecerles a todos por haber trabajado tan duro. 16 días después, el electorado estadounidense le dio a Bush una victoria contundente. Muchos creen que este triunfo se deba al trabajo de predicadores como Richard Land y al propio compromiso público de Bush con la Biblia. Ha sido un viaje que sacudió los cimientos de mis propias raíces. A mí me enseñaron que hiciera lo que hiciera, nunca se cuestiona la Biblia. Descubrí que es una obra maestra de propaganda escrita y reescrita por gente que estaba lejos de los eventos que describieron.
Luego fue manipulada por poderosos editores que quitaron de ella las ideas que no les gustaban. Sí, la autoría de la Biblia es una cuestión engorrosa, pero es engorrosa porque la vida es imperfecta. Y si podemos encontrar a Dios en las imperfecciones de nuestras vidas, de mi vida, entonces quizás podamos encontrar a Dios en el desorden del texto. ¿Quién escribió la Biblia? Para mí es una pregunta compleja, pero tener fe en el mundo de hoy es hacer preguntas y nunca cubrirnos los ojos. Abre tu mente.